La idea de volar es algo que llevamos muy dentro. Soñamos con ello y está por todas partes en nuestra cultura. Piensa en Ícaro con sus alas de cera, en la alfombra mágica, o no sé, en Harry Potter en su escoba. Incluso la creencia en ángeles, que, fíjate, según una encuesta de 2011, en Estados Unidos es algo que comparte más del 70% de la gente. Parece que tenemos una obsesión con desafiar la gravedad. Y es curioso que empieces con Ícaro, porque ese mito es el ejemplo perfecto de cómo una buena historia, a veces, choca con la realidad. ¿Así? Claro, se supone que su padre le advirtió, no vueles demasiado alto, que el sol derretirá la cera. Pero vamos, cualquiera que haya subido a una montaña o mirado por la ventanilla de un avión sabe que en realidad cuanto más subes, más frío hace. Si algo le hubiera pasado a Ícaro, habría sido por congelación, no por calor. Vaya, es una pequeña corrección científica a un mito enorme. Y me parece el punto de partida perfecto para lo que vamos a hacer hoy. Tenemos sobre la mesa un análisis muy a fondo del libro La fantasía de volar de Richard Dawkins, un biólogo evolutivo que lleva toda la vida haciéndose estas preguntas. Y nuestra misión es, precisamente, explorar esas respuestas que encontró. ¿Por qué este anhelo? ¿Cómo funciona el vuelo en la naturaleza? ¿Y en qué se diferencian nuestras soluciones, las humanas, de las de la evolución? Es que el enfoque del libro es fascinante, porque sí, parte de la biología, de las aves y los insectos, pero enseguida te lleva a la física pura, a la ingeniería de los aviones y los cohetes, y termina casi en la filosofía, en qué significa para nosotros ir más allá de nuestros límites. No es solo sobre volar, es sobre el impulso de escapar. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno. La primera pregunta que plantea el libro parece muy básica. ¿Para qué sirve volar? Dejando a un lado la poesía, ¿cuál es la ventaja evolutiva? Porque tiene que haber una, y muy grande. Fundamental. En la naturaleza nada es gratis, y mantener unas alas y los músculos para moverlas tiene un coste energético altísimo, así que la recompensa tiene que ser enorme. El vuelo es, ante todo, una herramienta de supervivencia. Y el libro nos da ejemplos que son, bueno, espectaculares. Para encontrar comida, tenemos al halcón peregrino que se lanza en picado a 320 kilómetros por hora. Es un misil viviente. Totalmente. O para encontrar pareja. El caso de la polilla macho es de ciencia ficción. Es increíble. El macho es capaz de detectar las feromonas de una hembra a kilómetros de distancia, en concentraciones de una parte por cuatrillón. A ver, para que nos hagamos una idea, es como detectar una gota de vino en toda el agua del Mediterráneo. ¡Qué barbaridad! Y no solo la huele, sino que usa el viento para surfear esa estela química hasta encontrarla. Es una locura. Y luego están los que llevan esto al extremo como los vencejos. El libro cuenta que son criaturas que viven literalmente en el aire. Comen insectos en vuelo, beben recogiendo gotas de lluvia, duermen planeando a gran altura e incluso se aparean en el aire. Increíble. Solo aterrizan para anidar. Son la máxima expresión de la adaptación al vuelo. Pero también está el uso más conocido, que es la migración. El charrán ártico, por ejemplo. Cada año viaja del Polo Norte al Polo Sur y vuelta. Son casi 20.000 kilómetros. Para ellos, el planeta no tiene barreras. El vuelo es su autopista global para seguir el verano eterno. Vale, entonces queda claro que volar es una superpotencia evolutiva. Te permite escapar de depredadores, cazar desde una posición ventajosa, cruzar océanos. Y esto me lleva a una de las paradojas más interesantes que plantea el libro. Si es tan útil, ¿por qué hay animales que han perdido la capacidad de volar? ¿Por qué renunciar a un superpoder? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, según Dawkins, es siempre la misma: un balance de costes y beneficios. La naturaleza es increíblemente pragmática. Si algo deja de ser útil o su mantenimiento cuesta más de lo que aporta, la evolución se deshace de ello. Nos da dos ejemplos perfectos. El primero, las hormigas. Que tienen alas pero solo a veces. Exacto. Solo las reinas y los machos nacen con alas. ¿Para qué? Para el vuelo nupcial. Salen del hormiguero, se aparean en el aire y la reina fecundada busca un lugar para fundar una nueva colonia. Una vez que aterriza, su misión aérea ha terminado para siempre. Y hace algo brutal. Se arranca las alas. ¿Se las arranca? Sí. Ya no las necesita y bajo tierra serían un estorbo y un desperdicio de energía. Las obreras ni siquiera llegan a desarrollarlas. El coste supera el beneficio. Es una contabilidad biológica muy estricta. Totalmente. Y el segundo ejemplo es aún más claro: los cormoranes de las Islas Galápagos.
Sus antepasados llegaron allí volando desde el continente, pero se encontraron con un paraíso. No había depredadores en tierra y el mar estaba lleno de peces. Claro. El vuelo, que era esencial para escapar y buscar comida, de repente dejó de ser necesario. ¿Para qué gastar energía en mantener unas alas enormes si tu comida está a un chapuzón de distancia y nadie te va a cazar en tu nido? Así que la evolución empezó a favorecer a los que tenían alas más pequeñas, que gastaban menos energía. Generación tras generación. Hoy sus alas son muñones inútiles para volar, pero quizás más hidrodinámicos para bucear. Es un caso de libro de úselo o piérdalo. No es una degradación, es una reoptimización. Renunciaron a una superpotencia a cambio de una mayor eficiencia en su nuevo entorno. Todo esto tiene que ver con la energía, pero el libro dedica un capítulo entero a otro factor que es casi una tiranía: la física. Y la idea central es que volar es fácil, siempre que seas pequeño. La implacable ley del cuadrado cubo. Es una de esas reglas de la física que lo explica casi todo, vamos. Desde por qué los insectos pueden trepar por las paredes hasta por qué no puede existir un King Kong de verdad. A ver, explícanos esto de forma que lo entendamos todos. Pues mira, imagina que tienes un cubo de 1 centímetro de lado. Su superficie es de 6 centímetros cuadrados y su volumen, y por tanto su peso, es de 1 centímetro cúbico. Ahora dobla su tamaño a 2 centímetros de lado. Su superficie no se duplica, se multiplica por 4, 2 al cuadrado, y ahora es de 24 centímetros cuadrados. Pero su volumen, su peso, no se duplica ni se cuadruplica, se multiplica por 8, 2 al cubo. Pesa 8 veces más. ¡Ostras! O sea que el peso aumenta muchísimo más rápido que la superficie. Y en el vuelo, la superficie de las alas es la que te sostiene. Exacto. Y tu peso es lo que te tira para abajo. Por eso, a medida que un animal se hace más grande, llega un punto en el que su peso es sencillamente demasiado para la superficie que sus alas pueden generar. Por eso, las aves más grandes de hoy, como los avestruces o los emus, no vuelan. Son demasiado pesadas. El libro incluso se pregunta si las aves prehistóricas gigantes, como el Argentavis, con sus 7 metros de envergadura, podían realmente batir las alas o si solo eran planeadores gigantes que se lanzaban desde acantilados. Entonces, si eres grande y quieres volar, tienes que hacer trampas a la física de alguna manera. Tienes que aumentar tu superficie de forma desproporcionada. El libro lo ilustra con una analogía genial: un ángel y un hada. Imagina que tienen la misma forma, pero el ángel es 10 veces más alto. Su superficie corporal será 100 veces mayor, pero su peso será 1000 veces mayor. Para poder levantar ese peso extra, sus alas no podrían ser simplemente 100 veces más grandes, tendrían que ser desproporcionadamente enormes, casi ridículas, para compensar. Y para los que no tienen alas, el libro habla de una solución intermedia: el planeo. Me viene a la cabeza la ardilla voladora. Membrana de piel entre las patas, el patagio, que aumenta drásticamente su superficie corporal. Cuando salta de un árbol, no cae como una piedra. Despliega su paracaídas, planea y puede recorrer decenas de metros hasta otro tronco. Es una forma brillantísima de usar la física a tu favor, sin el coste energético de tener alas y músculos para batirlas. Un problema que la naturaleza resuelve con millones de años de optimización. Y es curioso porque los humanos nos enfrentamos al mismo problema energético, pero no teníamos millones de años. Tuvimos que encontrar un atajo, una solución basada en la fuerza bruta, en lugar de en la eficiencia biológica. Y aquí entramos en el ingenio humano. Pasamos de la evolución a la invención. Y nuestra primera solución fue, como dices, la fuerza bruta. Empujar el aire hacia abajo con la suficiente violencia como para que la máquina suba. Es el principio del helicóptero. El libro menciona el prototipo de Leonardo da Vinci, su tornillo aéreo. Una idea visionaria, pero completamente inviable en el siglo XV. ¿Por qué no funcionó? Por un problema de relación potencia-peso. Leonardo imaginó que se movería con la fuerza de 4 hombres. Pero los músculos humanos sencillamente no generan la potencia suficiente para levantar su propio peso, más el de los otros 3, más el de toda la estructura de madera y tela. No fue hasta la invención del motor de combustión, ligero y potente, que esa idea pudo hacerse realidad. Y así llegamos a los helicópteros modernos, que son bestias de la ingeniería. Con sus rotores gigantes empujan toneladas de aire hacia abajo para elevarse.
Y necesitan ese pequeño rotor en la cola, porque si no, por la tercera ley de Newton, todo el aparato se pondría a girar en la dirección contraria sin control. Es un enfoque de fuerza, pero luego está el otro gran camino que tomamos, el del avión, que es mucho más sutil, más elegante. El secreto está en la forma del ala y en cómo aprovecha el aire. El libro explica que hay dos principios trabajando a la vez. Vale, el primero creo que es el más fácil de entender. Sí, la explicación newtoniana. Es pura acción y reacción. El ala de un avión no es plana, está un poco inclinada. Al moverse a toda velocidad, choca con el aire por debajo y lo desvía hacia abajo. Y si empujas el aire hacia abajo, el aire te empuja a ti hacia arriba. La analogía del libro es perfecta. Es la misma sensación que tienes si sacas la mano por la ventanilla del coche y la inclinas un poco contra el viento. Notas una fuerza que te la levanta. Eso es, sencillo y directo. Pero luego está el otro principio, el de Bernoulli, que siempre me ha parecido más contraintuitivo. A mí también. Y como ingeniera, te confieso que me sigue pareciendo casi magia. Aquí la clave es la forma del perfil del ala. Es más curvada por arriba y más plana por abajo. Esto obliga al aire que pasa por encima a recorrer más distancia en el mismo tiempo que el aire que pasa por debajo. Para lograrlo, tiene que ir más rápido. Y ahí es donde entra Bernoulli. Exacto. El principio de Bernoulli dice que un fluido en movimiento ejerce menos presión cuanto más rápido se mueve. Así que tienes aire rápido y de baja presión por encima del ala y aire más lento y de alta presión por debajo. Esa diferencia de presión crea una fuerza neta hacia arriba, como una succión que tira del ala hacia el cielo. El avión es, a la vez, empujado desde abajo y aspirado desde arriba. Es alucinante. Y lo que es más alucinante es la velocidad a la que lo conseguimos. Es que los hermanos Wright hacen su primer vuelo en 1903, un vuelo que, por cierto, recorrió menos distancia que la propia envergadura de un Boeing 747 actual. Un detalle brutal que pone todo en perspectiva. Y en los años 30 ya tenemos motores a reacción, poco después vuelos supersónicos, y apenas 2 décadas más tarde estamos poniendo a gente en la Luna. La curva de aprendizaje es exponencial, ¿no? Pero hay otra forma de vencer a la gravedad, mucho más antigua y serena que nuestros aviones. Y es simplemente no pesar, o al menos pesar menos que el aire. Los globos. El primer vuelo humano de la historia, nos recuerda el libro, fue en París en 1783, en un globo de aire caliente de los hermanos Montgolfier, adelantándose más de un siglo a los Wright. Y su principio es la pura simplicidad, la flotabilidad de Arquímedes. Si calientas el aire dentro de un globo, sus moléculas se expanden, se vuelve menos denso que el aire frío de fuera. Y al igual que un corcho en el agua, el fluido más denso, el aire frío, empuja hacia arriba al objeto menos denso, el globo. Flota. Y pilotarlo debe ser un arte. No hay timón, no hay motor. Solo controlas la altitud. Para subir, sueltas lastre, sacos de arena. Para bajar, abres una válvula y dejas escapar un poco de aire caliente. Dependes completamente de las corrientes de viento. Es un baile con la atmósfera. Y esa idea de flotar, de liberarse del peso, nos lleva a la forma definitiva de volar. La ingravidez en el espacio. La experiencia de los astronautas en la Estación Espacial Internacional. El sueño definitivo. Flotar sin esfuerzo, sin arriba ni abajo. Pero aquí el libro se detiene a aclarar una idea errónea que tiene muchísima gente. Y yo me incluyo. Pensamos que flotan porque están tan lejos que escapan a la gravedad de la Tierra. Y no es así en absoluto. A la altitud de la estación, a unos 400 kilómetros, la fuerza de la gravedad es todavía un 90% de la que sentimos aquí en la superficie. Es casi la misma. Espera, eso no me cuadra. Si la gravedad es casi la misma, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Es que la velocidad de alguna manera cancela la gravedad? Porque eso es lo que parece. Es una pregunta excelente, porque es exactamente lo que nuestra intuición nos dice. Pero no la cancela, la aprovecha. La clave es entender qué es una órbita. Es una caída libre perpetua. La estación y todo lo que hay dentro están cayendo constantemente hacia la Tierra, atraídos por la gravedad. Pero al mismo tiempo se mueven de lado a una velocidad descomunal, a unos 28.000 kilómetros por hora. Van tan rápido hacia adelante que mientras caen, la Tierra, que es curva, se aparta de debajo de ellos. Justo. Están constantemente cayendo, pero nunca llegan a chocar. Siempre fallan el planeta.
Y como todo dentro de la estación, los astronautas, las herramientas, las gotas de agua, cae a la misma velocidad, tienen la sensación de que no hay peso. Es el mismo sentimiento que tendrías durante un segundo si se rompiera el cable de un ascensor. Estarías en caída libre y flotarías hasta el final. Los astronautas viven en ese segundo para siempre. Años de pequeños ajustes a la evolución tecnológica, que sucede en décadas. Las escalas de tiempo son incomparables. La naturaleza es un diseñador ciego que prueba millones de opciones durante eones. La ingeniería humana es un diseñador consciente que aprende de sus errores en una sola generación. Y aquí Dawkins nos lanza un guante, un reto a la forma en que nuestro cerebro busca patrones. ¿Te refieres a cuando habla de los creacionistas? Exacto, no lo menciona como un ataque, sino como una observación sobre la cognición humana. Dice que el ala de un pájaro o el ojo humano son tan complejos, tan aparentemente perfectos, que nuestra intuición grita diseño. Es el mismo instinto que nos hace ver caras en las nubes o patrones en el azar. Nos cuesta aceptar que algo tan intrincado pueda surgir sin un plan, sin un ingeniero. La gran revelación de la evolución no es que no haya diseño, sino que puede surgir un diseño increíble sin un diseñador consciente. Es una idea que choca con nuestro software mental, por así decirlo. Y ese impulso por diseñar, por ir más allá, nos lleva al futuro del vuelo. El libro termina mirando a las estrellas, a los viajes espaciales. Menciona la visión de Elon Musk y SpaceX. Y lo enmarca de una forma muy interesante. Musk no habla de ir a Marte solo por el espíritu de exploración. Lo plantea como una póliza de seguro para la humanidad. La vida en la Tierra es vulnerable, ya sea por el impacto de un asteroide o por una catástrofe autoinfligida. Tener una colonia autosuficiente en otro planeta sería, literalmente, una copia de seguridad de la especie humana. Una idea que puede sonar a ciencia ficción, pero que los avances de SpaceX con cohetes reutilizables están haciendo económicamente más plausible. Reducir el coste de poner un kilo en órbita es el primer paso fundamental. Y aquí es donde el libro cierra el círculo de una forma muy poética. Conecta este impulso exterior, el de viajar a otros mundos, con un impulso interior. Argumenta que la ciencia, en sí misma, es una forma de vuelo. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos permite escapar, nos permite liberarnos de la perspectiva limitada y mundana de nuestros sentidos. La biología nos deja ver la historia de la vida a lo largo de 3.000 millones de años. La física nos revela las leyes que gobiernan el universo a escalas que no podemos ver ni tocar. La astronomía nos permite viajar a galaxias lejanas con la mente. Es una forma de ascender, de ver el mundo desde una perspectiva más alta y amplia, igual que hace un pájaro al levantar el vuelo. Así que este deseo de volar, esta obsesión que tenemos desde niños, es mucho más que querer flotar. Lo vemos en la evolución de las alas, en la física que lo permite y en la increíble historia de nuestra propia tecnología, desde globos de papel hasta naves interplanetarias. El análisis de todo este material nos muestra que, ya sea a través de la selección natural o de la innovación humana, el objetivo es siempre el mismo: superar las limitaciones, romper las barreras de la geografía, de la gravedad y, en última instancia, de nuestra propia percepción. El autor concluye con una idea que me parece el broche de oro y que nos gustaría compartir para la reflexión. Cito textualmente: de la misma manera que volar es escapar de la gravedad en la tercera dimensión, la ciencia nos permite escapar de la normalidad mundana cotidiana, ascendiendo en espiral por las alturas exclusivas de la imaginación. Vamos, despeguemos nuestras alas y veamos a dónde nos lleva. Nos deja una pregunta en el aire. Si la ciencia y la imaginación son nuestras alas, ¿cuál es el próximo horizonte que deberíamos explorar?